Bienvenido a Radio Bar, transmitiendo desde la Ciudad de México, en donde tendremos mucha información, pero sobre todo mucha música. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Mark Dylan y Josefina Fortunato. Y bueno, pues esperando, antes que nada, gracias por sintonizarnos y esperando que hayan sido de su agrado los podcasts, las historias que hemos estado subiendo para ustedes cada martes y viernes. Y cada viernes, claro que sí. Y esperándolos ansiosos porque nos sintonicen y escuchen las historias que traemos. Y bueno, pues hoy traemos nada más y nada menos que algo de suspenso y de terror. Josefina, ¿cómo ves? Uy, espeluznante. Claro que sí, espeluznante y les va a agradar y eso espero que les guste mucho estos programas que bueno, estamos subiendo. Y para todos ustedes, bueno, pues traemos un relato, algo de historia sobre los nahuales. ¿Tú crees en los nahuales, Josefina? He escuchado hablar de ellos, no conozco, pero pues vamos a escucharla. Vamos a escucharlo y esperando que sea de su agrado. Vamos para allá, ¿te parece? Vamos de ahí, Marca. El nahual del hospital. Los nahuales son considerados seres humanos híbridos, capaces de cargar su peso hasta por 10 veces, facultados con una impresionante fuerza y musculatura. Se dice que el diablo les dio el don de una metamorfosis, en la cual cambian su cuerpo a placer por el de cualquier otro animal de considerable tamaño. Predominan en todo el continente americano. Estos, en su mayoría, fueron brujos o hechiceros desde siglos atrás, mismos que pactaron con el diablo a cambio de poder, riquezas o una vida placentera. Yo creí que estas eran solo leyendas, y en mi trabajo como guardia de seguridad de un hospital comprobé que era cierto. Éramos 3 policías privados en ese hospital allá por el área de Tláhuac en Ciudad de México. Fuimos contratados para resguardar las instalaciones y más que nada porque había reportes de que algún loco o algún enfermo constantemente se metía al área de la morgue del hospital y manipulaba los cadáveres y en ocasiones los tiraba al piso. Esto se me hacía aterrador más que nada por la sangre fría. Dejamos a eso de las 12 de la madrugada a un compañero cuidando el área de urgencias y los otros 2 iniciamos nuestro recorrido perimetral. Este hospital era viejo y jamás se terminó en su totalidad, así que este hospital tenía partes donde no había alumbrado, otras donde había parte del bosque y zonas de difícil acceso. Por eso es que o los borrachos o los indigentes hacían de las suyas. Avancé esa madrugada con mi compañero con un tolete para defendernos y una lámpara de mano. Llevamos la mitad de recorrido y estaba todo sin novedad. Este hospital no tenía cámaras, por eso la morgue era un área vulnerable. Conforme caminábamos, sentíamos en el ambiente que algo nos acechaba y de algún lado nos observaban. Desde que pasamos la morgue, algo nos venía siguiendo y para mal de nuestra suerte la lámpara se apagó repentinamente.
De pronto un extraño gruñido mezclado con el jadeo como de un animal con rabia nos perturbó. Era como si un perro nos estuviera cazando en espera de atacarnos. Al principio creí que era mi propio compañero que me hacía una broma, pero justo cuando la lámpara prendió, iluminó a escasos metros de nosotros algo indescriptible. Era como la cruza de un perro, un lobo y un ser humano. Esta bestia estaba de pie y caminando en dos patas. Yo quedé en shock al ver cómo de su asqueroso y puntiagudo hocico salía sangre mezclada con baba. Este extraño animal de infierno se nos aventó y trató de mordernos, lo que provocó que saliéramos huyendo por caminos distintos. Este hospital contaba con una iglesia donde los familiares le rezaban a Dios por su familia enferma. Y extrañamente ese día y noche no había un solo enfermo. Ahí me metí casi gateando del miedo, ya que esa bestia era nueva para mí y estaba a punto de morir del susto. Estuve a metros de que esa fiera me alcanzara y esta se frenó en la puerta de la capilla. Pareciera que no podía pisar un lugar santo y con rabia y enojo se revolcaba furiosa y sacaba la tierra del piso con sus impresionantes garras. Al voltear miré que mi compañero también estaba ahí, muerto de miedo. Esa bestia o criatura del diablo no se marchaba. Ahí nos tuvo hasta antes de las 5 de la mañana. Prácticamente nos fueron a sacar de ahí. Cuando regresamos a la caseta de seguridad les contamos a los relevos este inusual evento. Y entre ellos estaba un anciano de limpieza que tenía trabajando ahí como 20 años, solo por las noches, quien afirmó que eso que nos asustó era real. Y no éramos los primeros y únicos. Eso era un nahual. Y de este ya tenían datos de que siempre visitaba a los muertos e inclusive trataba de llevárselos. Y no sabían por qué motivo. Al escuchar eso, di las gracias, tomé mis cosas y jamás regresé a ese trabajo y menos a ese hospital extraño que era visitado por un auténtico nahual. Al día de hoy cuento con miedo esto como si hubiera sido ayer. Y la verdad, temo volverme a encontrar con una bestia de ese tipo. El nahual del hospital. Gracias por escucharme. ¿Qué tal, ¿Qué tal la historia del nahual, mi querida Josefina? Uy, no, me dio escalofrío nomás de estar escuchándolo. Sí, la verdad que a muchos guardias de seguridad, a muchas personas que normalmente laboran en las noches, o veladores, o ese tipo de personas, o personas que andan cuidando un panteón, ¿qué experiencias tienen, no? Sí, y en los hospitales también. No, en los hospitales no se diga, está la famosa planchada, creo le dicen, algo así. En varios hospitales, no quiero decir nombres para no meterme en problemas, ¿no? Pero sí hay muchas historias. De hecho, vamos a escuchar algunas de algunos amigos de Radio Van que se animaron a contarnos su historia. ¿Qué te parece? ¿La quieres escuchar? Ah, claro que sí. Él es un amigo de nosotros, es Porfirio Rodríguez, y él nos va a platicar una breve historia, porque al parecer se le cortó, pero yo sé que nos tiene muchos relatos para compartir con nosotros. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Claro que sí. Vamos.
Bueno, pues, hola Dylan, esto sucedió en el Panteón de Dolores. Estaba yo pintando los letreros de los epitafios, repintándolos, pues, del sepulcro de donde se encuentran mi hermana y mi madre, cuando a lo lejos se veía una persona que me estaba viendo como a 30 metros, y era constante de que me veía y que me veía, hasta que por fin me cansó y dije, este tipo no es de este mundo, y que lo correteo, y resulta que, pues al corretearlo se me perdió entre las tumbas. Eran como eso de las 6:30 de la tarde en el Panteón de Dolores, cuando escuché una voz de mi madre que me dijo, hijo, vete porque aquí suceden cosas muy feas, que agarro todas mis cosas, que las meto a mi Y me imagino que se fue, ¿no? Me imagino que agarró sus cosas y se fue nuestro buen amigo Porfirio Rodríguez. Que bueno, pues ahí está un relato. Yo sé que nos tiene más relatos, como ves, ¿eh? Imagínate. Sí, qué interesante. Que ves una persona ahí en el panteón. Ay, qué miedo. Que sabes que no es de este plan, bueno, de este planeta, sí, más bien no es de esta dimensión o plano terrenal. De este plano, exactamente. Y bueno, no queda más que enfrentarlo. Y bueno, nuestro buen amigo Porfirio pues lo enfrentó, ¿no? Y qué valor, ¿no? De hacer eso, de enfrentarlo. Y corretearlo. Y corretearlo, la verdad que yo creo que yo me hubiera echado a correr, más bien yo. Sí, yo Porque también. sí, la verdad que esto está feo, la verdad. Y bueno, ya sabemos, ahí están las experiencias de nuestros amigos de Radio Band que agradecemos por confiar en nosotros y platicarnos sus relatos. Y tenemos un relato más, Josefina. Ah, qué bien, a ver. Y tenemos un relato de Gladys Elizabeth. Qué bueno. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Gladys, ¿te parece? Muy bien. Vamos a escuchar, amigos, este relato. Hola, buenas noches. Yo te voy a comentar una anécdota que tuve hace más o menos unos 29 años. Yo me tuve que ir por circunstancias ajenas a un pueblo donde vivía una de mis tías que se llama Senyo. El pueblo era muy solitario. Yo recuerdo esa ocasión que llegué ahí. Estaba, la verdad, de esos pueblos donde no tienen baño y hay letrinas y estaba así un poquito solo, pues, ¿no? Bueno, recuerdo que el día que yo llegué, la primera noche y la única que me quedé, el niño, al momento de irnos a acostar, empezó a llorar, no se calmaba. Y los gatos empezaron a pelear y a hacer mucho ruido, en la azotea. Bueno, llegó un momento que empecé a sentir, un escalofrío. Y como me empecé como a paralizar, me empezó a dar mucho sueño y el niño no dejaba de llorar. Era un sueño tan pesado y tan profundo, o sea, no podía abrir mis ojos. Entonces, en eso me llegó a la mente y recordé cosas que nos platicaba mi abuelita, ¿no? Referente a las brujas. Más que nada me llegó a la mente eso, ¿por qué? Porque yo empecé a ver a una señora, una persona parada atrás de mí, que estaba viendo a mi hijo, asomándose a ver a mi hijo, y volteaba y veía al hijo de mi tía, al mayorcito. Entonces, como que veía a cuál de los dos, yo pienso eso, ¿no? Que ella, como que estaba viendo a cuál de los dos. Entonces pues no le quitaba la mirada a mi hijo. Yo sentía su presencia y la veía. Ahora con el tiempo pues yo ya sé que es por medio de un tercer ojo que tenemos. Entonces bueno, tanto era mi sueño, tanta era la pesadez que opté por dejarme vencer en unos segundos. Pero en ese momento me llegó a la mente todo lo que mi abuelita nos platicaba, de las anécdotas de mi abuelo, de las brujas y todo eso. Entonces decía mi abuelita que las brujas te dormían,
que te daba un sueño profundo, 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 y que te dormían para poderse llevar a los niños. O sea, como que te desmayaban. Al parecer su aliento es el que hacía que te quedaras dormida. Entonces empecé a recordar todo eso y pues no, empezó la lucha conmigo misma, a abrir los ojos y a no dejarme vencer. Recordé que nos decía que oráramos y que si no se iban, que empezáramos a maldecirlos. Entonces yo empecé a hacer lo que mi abuelita me decía, empecé a recordarlo. Llegó un momento que tan desesperante de que era mi lucha, de que no podía hablar, sentía como que me estaban tapando la boca, o sea, no podía ni siquiera gritar. En eso tocaron la puerta, y al momento de que tocaron la puerta, esta persona se fue, o sea, sí, se fue. Sentía hasta el viento, ¿no? De cuando pasa alguien cerca de ti. Y era mi mamá en la madrugada. Llegó mi mamá en la madrugada y llegó muy desesperada. Entonces cuando ella entra, le dice a mi tía, pues que le entró una desesperación de ir por mí, que era como si alguien le dijera, ve por ella, ve por el niño, y que en el camino se les quedó el carro. Entonces ellos ya no podían avanzar hasta que una persona pasó y mi mamá pidió aventón para que la llevaran a la casa y para pedir ayuda para que fueran a apoyarlos con el carro. Pero conforme mi mamá le platicaba eso a mi tía, que de ratitos y de momento que se escucha el carro y la puerta y ya era mi abuelita, que ya habían llegado. O sea que el carro empezó a avanzar, o sea, solito de la nada dicen que prendió. Entonces, pues ya con las pláticas que después tuvimos y todo eso, pues nos dimos cuenta que eran trabas que estaban poniendo para poderse llevar a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, ya, todo eso pasó. Al otro día, bueno, ya conforme amaneció, me levanté, me fui al baño y llegó una persona a buscar a mi tía. Cuando esa persona llegó a buscar a mi tía, se metieron a la cocina y le empezó a platicar la señora. Oye, Imelda, ¿supiste que agarraron a doña no sé qué? La verdad no recuerdo el nombre. Y le dice mi tía, no, ¿por qué? Dice, no, dice, la agarraron, la tienen en el ayuntamiento, dice, porque la señora esta es bruja y que andaba en la noche, pues haciendo sus desmanes. Entonces, pues nada más mi tía le dijo que se callara, que no hablara duro porque que estaba yo ahí y no quería que me espantara, y que sí, efectivamente, en la noche había ido a dar lata ahí a la casa. Entonces, pues sí, inmediatamente, como a mediodía, pues ya nos regresamos. Y solo fue mi única noche que pasé ahí, y fue una noche así muy, muy fea. La verdad siempre la recuerdo, y es algo que, pues que es en realidad sí pasa. Entonces, más que nada, gracias a las cosas y a los consejos y a las pláticas que había con mi abuelita, pues que pude yo alejar a la bruja. Pero de que existen, existen. Y esa es una cosa de tantas que he pasado, que experiencias que he tenido. ¿Qué tal, ahí la experiencia de Gladys Elizabeth con las brujas que sí existen, Híjoles, eso me hace recordar una anécdota o historia de mi madre. Ella también me comentó que cuando era niña, bueno, nos fuimos a vivir allá al pueblo de mi papá, en Toluca, y pues ella decía que habían brujas y que eran como bolas de fuego que estaban por el cielo. Así es. Y que cuando llegaba a pasar una, pues casi todo el mundo agarraba y cuidaba mucho de los niños, porque dicen que se chupaba la sangre de los bebés. Así y mi mamá tenía miedo por mí, y en una de esas ocasiones ella vio a una persona, bueno, una bola de fuego, y le avisó a mi abuelita, corrieron y estaba cerca de un árbol y desapareció. Dice que desapareció, pero había unas sábanas llenas de sangre. Entonces, mira. Y un niño pues ya no estaba, había desaparecido. Sí, se lo llevaron entonces. Pues es lo que dicen. Híjole,
Qué caray. Sí, pues sí, sí existen. Me tocó ver allá en Tizayuca, Hidalgo. Me tocó salir temprano, como no sé, 4, 5 de la mañana. Y afuera de la casa, a una cierta distancia, hay un cerro. Y en ese cerro, bueno, vi varios vecinos que estaban viendo hacia allá y nos dimos cuenta que eran brujas, eran bolas de fuego que estaban girando, como es. ¿Tú las viste? Así es, sí, sí me tocó y la verdad que, pues a partir de ahí, sí creo en algunas cosas y en la energía, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí está el relato de Gladys, que le agradecemos y bueno, ya la vamos a comprometer a que nos cuente más historias porque yo sé que tiene muchos relatos que contarnos. Muy bien. Y bueno, pues tenemos más relatos. Este es un relato que nos envía Lilian Magaña, que quiero que escuches. Es un relato muy cortito, pero es una experiencia que ella tuvo. ¿Te parece si lo escuchamos? Claro que sí. Vamos con Lilian. Sí, lo que pasa es que yo siempre amanecía con moretones en mi cuerpo. Entonces resulta de que una vez vi donde se deslizaba uno así como un hilito delgadito. Entonces ya en medio de ahí junto a mis piernas vi a ese hombre. Era así como un indito de los demás antes, estaba muy moreno. Nada más se me quedaba viendo y desde entonces pues nada más hice una cruz de romero y demasiadas agujas y ya no se volvió a aparecer nunca. ¿Qué tal, ahí la experiencia que tuvo Lilian Magaña? ¿Cómo ves? Uy, muy interesante. Así es, la verdad que pues qué miedo, ¿no? Que de repente veas a alguien que está ahí cerca de tu cama, ¿o no? Sí, qué miedo. No, imagínate, la verdad que qué miedo. Le mandamos un saludo a Lilian Magaña y muchísimas gracias por mandarnos su relato. Y ya sabe que aquí estamos para servirle. Y mandamos un saludo a todos los de Jacona, Michoacán, que por cierto Lilian Magaña es de allá. Y le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a ella con mucho cariño de parte de aquí de Radio Van. Y para ellos les tenemos una sorpresa que bueno, ya les estaremos comunicando. Y pues así los relatos, mi querida Josefina. Entonces, pues no sé, tenemos todavía más relatos. Tenemos un relato más de mi buena amiga Marta Figueroa, que también nos envía su relato. ¿Lo escuchamos? Claro que sí. Vamos a escucharlo. Pues verás, una vez una vez en la noche ya salíamos de esta casa, que es la casa de mis papás, mi pareja y yo, de nombre Pablo. Se nos hizo fácil irnos caminando. Ya en la noche, ya eran como las 10:30. Íbamos caminando tranquilamente. Entonces, haz de cuenta, de casa de mis papás a la casa de Pablo caminando se hace 1:20. Justo 20 minutos antes de llegar empezamos a hablar de religión y terminamos peleándonos. Cuando ya llegamos a la sala, yo le dije a Pablo, ay, no te voy a ayudar, yo me voy a quedar en el sillón. Y de verdad me dormí, me ganó el sueño, Pablo se quedó trabajando. Pero el sueño que yo tuve, haz de cuenta, como si ya hubieran pasado 2-3 horas, yo sentí que así había pasado de tiempo. Y en eso siento que Pablo me está hablando, me decía, Marta, y ya le dije, ¿qué? Y me dice, levántate, no te espantes, pero párate rápido. Y puse mi cara de, pues, ¿qué te pasa o qué? Y me dice él,
no te espantes, hay una sombra en la casa. Uy, no. Ya que me paro, ya me agarró y todo, y me abrazó y ya nos fuimos de la sala a la recámara. Para eso hay que pasar el comedor, hay que pasar la cocina. Ya habíamos llegado a la recámara, yo me senté en la cama y te juro que se oyó que aventaron el vaso. Ese vaso yo lo había dejado en una mesita que está pegada a la cocina. Ay, no, hubieras visto, yo me puse de unos nervios, porque pues sí, oye, imagínate, no había nadie, ¿quién agarró el vaso? ¿Quién lo aventó? No había nadie, nada más estábamos Pablo y yo allí abajo, abajo porque la casa tiene 2 pisos, pero arriba vive otra familia. Ay, no, yo estaba bien espantada. No, ya que Pablo va, ya se asoma donde estaban los vidrios, ya los empezó a recoger y empezó a decirme, es que había una sombra negra, Marta. Seguro esa sombra es la que habita ya en casa de tus papás. Te lo dije, desde cuándo tenían que haber sacado el trabajo que les dejaron y limpiar y quemar y echar agua bendita y dar una oración. ¿Desde cuándo te dije que hicieras eso? Mira, yo la verdad no tenía cabeza, yo estaba bien espantada. Entonces se me hizo fácil decirle, voy al baño. Ay, no, ni hubiera entrado, porque casi que te gusta, a los 10 segundos de que entré al baño, Pablo gritó, no, ya que salgo, y me dice, revísame la espalda. Te juro que tenía 6 arañazos, pero haz de cuenta que los hubieran hecho con una aguja bien finitos, pero así como si hubieran puesto una mano, 6, 5, ya no me acuerdo, pero se notaban así, pues paralelos. Ay, no, más me espanté, me puse de nervios y todavía Pablo me dice, seguro es el ente que está ahí en la casa de tus papás, desgraciado, ya me rompió mi aura. Yo todavía le pregunté, tú me dijiste, Pablo, que aquí en esta recámara no podía entrar nada porque según tú, cuando pintaste a esa pintura le echaste agua bendita. Y me dice, sí, pero no entiendo porque se supone que no tenía que entrar el ente, pero bueno, Marta, ya échame alcohol, que no sé qué. Y esa fue la patoaventura. Y la verdad sí me espanté mucho. Así que, pues esas cosas sí existen y hay que tener mucho cuidado. Esa es mi opinión. Sí, esa patoaventura con Pablo, híjoles, no, nunca se me va a olvidar. Y la otra, un día igual estábamos Pablo y yo aquí en casa de mis papás. Aquí tenemos que salir a lavar los trastes a un lavadero que tenemos en una parte del patio. Pablo estaba ahí dando vueltas, nada más esperándome a que yo lavara los trastes. Y estoy ahí bien enfrascada lavando cuando siento que, haz de cuenta que llega un perrito y se te echa en los pies, pues sientes el peso del perro, ¿no? Y yo eso pensé y todavía hasta, ay, sácate, quítate, Chucho. Moví mi pie, ¿no? De, sácate, hazte para allá, perro, así se llama, Chucho. Y ya Pablo se me queda viendo y me dice, ¿por qué mencionas a Chucho? Y le digo, es que está aquí echado a mis pies y a mí no me gusta que lo haga. Y me dice Pablo, no, Marta, Pablo está allá en el zaguán. Digo, no, Marta, Chucho está en el zaguán. Y le digo, no inventes. Y me dice, sí, Marta, ¿sabes quién se echó en tus pies? Y le pregunté con una cara de espanto, ¿quién? Y me dice, hay un niño aquí en tu casa, él es el que está jugando en tus pies, pero lo acabas de espantar. Le digo, ay, cállate, Pablo. Digo, no puede ser. Digo, estás loco, aquí no hay niños. Y me dice, sí, Marta, aquí en tu casa hay un caballerango todo de negro y ese niño el otro día me dijo que no se puede ir de esta casa porque el de negro no lo deja ir, Marta. Le digo, ay, ya, chismoso, nunca han pasado cosas raras en esta casa, Pablo. Y me dice, que tú sepas, pero pregúntale a tu sobrina, a tus papás, a tus hermanos. No, ya bajita la mano, mi sobrina nos empezó a contar cada historia. No, qué horror, qué horror.
¿Qué tal, ¿Qué tal ahí la historia de Marta? Uy, eso me hizo recordar otra. Como que, a ver, platícanos. Bueno, estábamos mis hermanos y yo en la recámara de ellos, precisamente. Sí. Mi hermano mayor, creo que 2 de mis hermanos y yo. Ok. Y mi hermano Rafa fue quien empezó a... Traía una cámara fotográfica y empezó a tomar fotos, pero así muy rápido, en todo alrededor, como girando en su propio eje. Órale. Y luego cuando vimos que había tomado, estaba la silueta de un hombre. Cuando vieron las fotos. Sí, cuando vimos las fotos. Apareció la silueta de una persona. Wow. Y estaba justo a un costado de nosotros y nos quedamos así como, ¿qué pasa? Sí, como viendo, ¿y qué pasó? ¿No? ¿De dónde salió esta persona? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Quién es? Sí. ¿No era conocido de ustedes ni nada? No, pero sí lográbamos ver que no se le veía el rostro, pero sí como que tenía como una túnica así como de sacerdote, ¿no? Así con un cuellito parado y se veía blanco. Como si fuera una persona de hace muchos años. Sí. No, hombre, pues qué buenas experiencias también has tenido, Josefina, ¿no? Sí, y hablando de sombras, también hace poco vi una. Sí. De hecho fue coincidencia, amigos. Nos tocó ver precisamente una sombra. Íbamos en un carro y se nos cruzó una sombra y casualmente los dos la vimos. Y pues sí, nos impactó un poco. Así es. Pero bueno, pues ahí están las historias. Vamos a identificarnos y regresamos con ustedes, amigos. Bienvenidos a Radio Van, en donde te divertirás y te informarás. Con nuestro podcast escucharás historias de suspenso, terror, éxito, literatura y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Radio Van. Así es, mis estimados amigos. Bueno, pues ya regresamos con ustedes y regresamos para despedirnos. Qué bien, ya. Así es, no, ya se había asustado, Josefina. Sí, ya me quedé atónita con todo esto. Ok, bueno, pues los esperamos, amigos, que nos sigan contando sus relatos y con todo gusto los transmitimos aquí en nuestros podcasts de Radio Van. Y no se olviden darle like a la página de Radio Van, escuchar los podcasts en Spotify, YouTube y Twitter. Ahí estamos en todas las plataformas, iTunes, Apple Podcast también. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle a todos ustedes por sintonizarnos, agradecerle a todos los que participaron aquí en el programa. Esperamos más relatos de ustedes, ¿no? Así es, que nos compartan sus experiencias. Ay, muchas gracias a ti también, Josefina, por acompañarme en mi programa. Soy parte del programa. Así es. Y nos vas a traer, por cierto, un programa. Oh, sí, para pensar otra vez, para hacer una reflexión en nuestra vida. Así es, una bonita reflexión. Y bueno, amigos, pues no me queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos el próximo viernes, claro que sí. Ya saben, a partir de las 8 de la mañana ya está el podcast. Incluso un poquito antes ya está el podcast, ya lo pueden escuchar. Y muchísimas gracias. Se despide Mark Dylan y Josefina Fortunato. Hasta la próxima. Bye. Bye, chicos.